Bueno, ¿están viendo la presentación? Se ve. Perfecto, bueno, arrancamos entonces. Hoy vamos a ver una serie de métodos de medidas que los vamos a usar hasta el fin de la cruzada, pero en realidad son métodos que, si bien ahora lo vamos a ver para algunas aplicaciones particulares, básicamente para medir resistencias, son métodos que después yo les voy a ir comentando en cada caso en qué otras opciones se pueden usar. La primera distinción que vamos a hacer es lo que llamamos medición directa, es aquella en la que el resultado se obtiene directamente de la indicación de un instrumento, la medición más simple, y otras mediciones que llamamos indirectas, donde el resultado no es solo la lectura de un instrumento, sino puede ser la combinación de dos lecturas o tres o más, o directamente sin necesidad de instrumentos, a partir de elementos que toman distintos valores, fórmulas y demás. Eso se llama medición indirecta. Fíjense acá tenemos bueno, el ejemplo de la medición directa. Esto, no sé si ya lo han visto, pero es un multímetro, que creo que acá lo tenemos en la función de voltímetro, y estamos midiendo la tensión entre estos dos puntos A y B. Bueno, esto es un ejemplo básico de medición directa. Esperen que hay gente que parece que quiere entrar todavía. Aguarden un segundito. Ahí está. Como medición indirecta, una clásica es lo que llamamos puente de Wheatstone. No sé si no había sentido nombrar. El puente de Wheatstone es un elemento que, bueno, es muy popular porque es muy exacto, pero fue muy común hasta hace unos 15, 20 años cuando, bueno, empezaron a desarrollarse fuerte los instrumentos digitales y toda la electrónica. Pero la idea de este método, fíjense que es bastante simple, tiene esta estructura de 4 resistencias conectadas en esta especie de cuadrado así, que llamamos puente, alimentado desde los dos extremos. Y esto que llamamos D es un detector. Y acá, bueno, una distinción. Es un equipo que no mide, sino detecta, es un instrumento, bueno, especialmente diseñado para eso, puede detectar corriente o también tensión, es indistinto, hay distintas versiones. Originalmente los detectores se llamaban galvanómetros y eran de corriente, bueno, en la época de los instrumentos analógicos, ¿no? Entonces, este detector va a detectar el paso de corriente entre este punto y este. Cuando marque 0, estaremos seguros de que el potencial de este punto es igual al de este otro. Con lo cual, en esas condiciones, con la indicación del detector igual a 0, bueno, eso les queda a ustedes para la tarea de clase, pero si desarrollan la tensión en esta rama, la tensión en esta, y calculan la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, uno puede llegar a esta ecuación muy simple que me dice que para que haya 0 corriente de circulación sobre este brazo, las resistencias del puente tienen que cumplir esta relación. Y esto se usaba para medir resistencias, se usa todavía, ¿no? Para medir resistencias, y fíjense que con esto que no mide, sino que detecta, o sea, tiene una aguja, pero no va a sacar una indicación que uno pueda medir ni está calibrado, simplemente es un instrumento especialmente construido para detectar el paso o no de corriente. Cuando detecta 0, y a partir de la ecuación que llamamos de equilibrio del puente, uno puede obtener el valor de una resistencia, por ejemplo esta que llamé X, que va a ser nuestra incógnita, en función de estos 3 elementos constitutivos del puente. Entonces fíjense que acá estamos haciendo una medición que no, donde el valor no es la lectura de un instrumento, sino un cálculo. Obviamente este instrumento se utilizaba porque, aparte de ser simple, permite altas exactitudes, ya que, fíjense que, bueno, ya saben ustedes las bases de la propagación, lo vimos el lunes pasado. Acá tenemos un producto y un cociente y un producto, con lo cual el error fortuito en X, si hacemos lo que vimos, la propagación de error límite, va a ser la suma de los errores relativos de las 3 resistencias.
y es mucho más fácil tener una resistencia calibrada y constante, con muy buena exactitud, que hacer un instrumento que tenga la misma exactitud. Por eso, sobre todo, hace unos 20 años atrás y de ahí para atrás, en donde los instrumentos exactos eran caros, costosos y difíciles de lograr, este método de medición indirecta fue muy popular. Sí, acá tenemos, este es un puente incluso no tan viejo, bueno, hay más antiguo, ¿no? Pero este tendrá unos 20 años, y fíjense los elementos que tiene. Estas perillas son el equivalente a la caja de décadas que vimos la clase pasada, o la clase pasada que di yo, ¿no? El lunes, en donde teníamos un sistema de resistencias que con una perilla uno podía cambiar de valores. Fíjense el valor 3, 3, 2, 0, 8 que tiene, el ajuste particular este. La incógnita que quiero medir, bueno, se conectará por alguno de estos dos cables, de en algún otro lado se conecta la alimentación. Y esto que marca acá es el detector de cero. No sé si alcanza a ver, la foto está media débil, pero ven que la aguja está en el medio. Este es un instrumento que no va a medir, sino que simplemente va a detectar, va a ser muy sensible al paso de corriente, entonces vamos a tener una cantidad de deflexiones apreciables para determinados microamperes. Entonces me permite ir variando los valores de resistencia hasta lograr el cero en el detector, y en ese momento yo la lectura de X va a ser la relación R1 sobre R2, que está ajustada por esta perilla, por el valor de R3 que yo regulé en mi caja de décadas. O sea que este es un ejemplo muy claro de una medición indirecta, a pesar que no es una combinación de instrumentos, sino que es un instrumento pensado para eso, pero bueno, que no tiene una lectura, una indicación como un voltímetro normal. ¿Está bien? Esto es un caso de medición indirecta. ¿Sí? El resultado se obtiene no de la lectura, sino del ajuste de los elementos de resistencias. Otros métodos, también en este caso indirectos, pero que se utilizan mucho, incluso en otros formatos. Esta forma este método se llama comparación. Y el método de comparación consiste en comparar dos cosas de la misma naturaleza y sacar el valor de una en función de la otra. ¿Sí? Esto en general se puede aplicar para muchos tipos de magnitudes. En este caso particular está aplicado a la medición de resistencia. Fíjense, tenemos conectadas en serie, en un circuito de serie, dos resistencias. La que es conocida, llamémosle patrón, digamos, porque en realidad esto tiene una resistencia conocida con una exactitud adecuada. Y por otro lado, tenemos la resistencia X que queremos medir. Perdón, me interrumpo porque están entrando todavía a la sesión. Como la corriente por los dos elementos es igual, porque están en serie, yo voy a poder obtener el valor de mi incógnita a partir del cociente de las dos lecturas. O sea, mido la tensión UR, y después mido la tensión UX, y bueno, a partir de que la corriente es igual en las dos, yo puedo deducir esta ecuación que me dice que X va a ser el cociente de la lectura de tensión por el valor de resistencia. ¿Sí? Esto, ya le digo, método de comparación aplicado a medición de resistencia. Esto también puede hacerse, no sé, me acuerdo, hace tiempo se usaba para medir luz, ¿no? Una luz de patrón se comparaba con la que yo quería medir y bueno, yo consiguiendo ciertas igualdades podía sacar una en función de la otra. Es más o menos la misma idea. Acá un detalle. Como ustedes cuando arman esto van a tener que medir. ¿Cómo pueden hacerlo? Podrían por un lado medir con un voltímetro UR, con otro voltímetro U sobre X y hacer la cuenta. Pero recuerdan lo que vimos al finalizar la clase anterior sobre repetibilidad de corto término, ¿no? Entonces, si uno quiere aplicar esto y aprovechar al máximo las posibilidades de exactitud, hay que evitar la indicación doble con dos instrumentos, porque al ser dos instrumentos distintos, los errores se van a propagar en la peor condición sumándose los de los instrumentos. Si uno usa esta doble indicación
con el mismo instrumento, utilizando el criterio de propagación, de repetibilidad de corto término, que me dice que si las medidas se hace una a continuación de otra, yo puedo considerar que ciertas componentes del error no varían y se pueden anular, entonces uno puede aplicar este método de comparación y obtener medidas muy exactas. Obviamente siempre el límite es la exactitud de lo que yo uso como referencia, que en este caso es mi resistencia R. Este método te llama de sustitución. Tiene una cierta analogía. Acá lo que voy a tener es mi excitación, una fuente, perdón, vuelvo para atrás, mejor para adelante. Voy a tener una fuente, un detector y dos magnitudes que también tienen que ser de la misma naturaleza, intercalados en el circuito con una llave de modo de poder conectar o uno u otro. La idea es que cuando conecto el patrón, obtengo una deflexión. Conecto en X y tendría que tener X alguna posibilidad de variación para ir variando hasta que el detector marque lo mismo entre la posición de P y la posición de X. Una vez que logro esa situación, que en las dos posiciones del interruptor el detector marque lo mismo, yo voy a poder decir que X es igual a P. ¿Sí? Es una forma también se puede aplicar a varias cosas. La más simple es que tengo acá una resistencia patrón y acá tengo una resistencia ajustable, entonces yo puedo ajustar mi resistencia hasta que sea igual que mi patrón. ¿Sí? Tipo hacer un traslado de valores. El detector, observen que nuevamente tenemos la posibilidad de aplicar repetibilidad de corto término, porque es uno solo el instrumento y en las dos posibles flexiones siempre va a marcar lo mismo. O sea que incluso no necesita medir, simplemente hay que ver que la aguja o la indicación llegó al mismo lugar. Error de inserción. Bueno, esto presten atención, esto también es bastante simple y se va a usar mucho. El error de inserción es un error que ocurre casi siempre, si no digamos siempre, que hacemos una medida directa. En una medición directa, nosotros conectamos el instrumento en los bordes de un circuito, pero el instrumento no es una cuestión ideal. En este caso, nuestro voltímetro tiene una cierta resistencia, llamada acá RB, que hace que al conectarlo al circuito lo carga y produce una circulación de corriente. Obviamente, análogo a esto está la situación de un amperímetro. Cuando uno intercala en un circuito un amperímetro para medir una corriente, al intercalarlo ustedes ponen una resistencia. En el amperímetro suele ser chica, pero es una resistencia al fin. En el voltímetro es una resistencia grande, pero el hecho de conectar el instrumento ya no me modifica la situación de vacío que yo tenía en su momento. Con lo cual no voy a medir directamente UX, sino que voy a medir UAB. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba en el circuito con los bornes sin el voltímetro, yo tenía la tensión entre AB que era UX, y es la que yo quiero medir. Cuando conecto mi voltímetro, me aparece que lo que mido no es UAB, pero no es UX, y aparece, bueno, justamente la resolución de esta malla. O sea, yo voy a tener que la tensión medida va a ser UX sobre la suma de las dos resistencias, R y RB, por RB. Y aplicando lo que vimos, las definiciones que vimos en la clase anterior, el error va a ser el valor medido menos el valor verdadero en relativo sobre el valor verdadero. Entonces, ¿de qué va a depender el error? Y bueno, está claro que si RB es muy grande con respecto a RI, la diferencia entre UAB, o sea, la U medida, y UX va a achicarse. En la medida que RI y RB sean más parecidas, obviamente la caída de tensión la tensión se va a dividir entre los dos componentes y nuestro error va a ser mayor. Así que si uno aplica y hace un desarrollo matemático medio simple, reemplazando acá UM por este valor y operando,
obtenemos la expresión casi ya, digamos, clásica del error de inserción, que me dice que es siempre de menos, porque cuando uno lo conecta mide de menos, RI sobre R más RB. En la mayoría de los circuitos, RI es más chica que RB, con lo cual la podemos despreciar y tenemos la fórmula aproximada, esto obviamente por 100, para que dé por ciento, RI sobre RB me da el error de inserción. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? ¿Me están escuchando? A ver si alguno habla. Sí, profe, se escucha. Bueno, bárbaro. ¿Está claro? Entonces, siempre que uno conecta un instrumento para hacer una medición directa a un circuito, al conectar el instrumento, como el instrumento, o bien, si es voltímetro, su resistencia no es infinitamente grande, y si es amperímetro, no es cero, al conectarlo modifica en el circuito, y eso da lugar a este error clásico de la medición directa, se llama error de inserción. Siempre negativo, porque vamos a medir de menos, y tomen nota de esto. De acuerdo a la clasificación de errores que vimos la vez pasada, ¿qué tipo de error será esto? ¿Fortuito o sistemático? Bueno, está claro que esto es un error sistemático. Cada vez que midamos en el mismo circuito con el mismo voltímetro, nuestro error de inserción va a ser negativo y va a valer lo mismo, que es RI sobre RB o RI sobre RI más RB. Entonces es un error que se va a repetir en signo y en módulo cada vez que hagamos la misma medición. Por eso decimos que es un error sistemático, y como tal, recuerden que los errores sistemáticos había que tratar de evitarlos, sacarlos, que no empeoren nuestra medición. Entonces, la idea de este error de inserción es que si no es despreciable, no sé si lo mencionamos en la clase anterior, pero creo que sí, que para que nosotros digamos que un error es despreciable, tenía que ser como mínimo 10 veces más chico que el error que estábamos esperando en nuestra medición. O sea, si nosotros vamos a medir UX con un voltímetro, este voltímetro tendrá una exactitud máxima, que es el error que da el fabricante, que lo sacamos de los datos que tenemos justamente que suministra el fabricante, sus cifras de error, su clase o la fórmula de error que da. Entonces, esto va a ser el error que deberíamos tener cuando hagamos una medida directa. A causa del error de la inserción del instrumento, aparece este error de inserción y empeora nuestra medición. Pero ojo, el error de inserción no es de la misma naturaleza que el error fortuito del instrumento. El error de inserción es sistemático. Entonces lo podríamos llegar a conocer y lo estimamos, verificamos esta relación. Si esto no se cumple, o sea, si el error de inserción no es despreciable, o sea, no es menor que 10 veces el error fortuito, habría que buscar la forma de desafectarlo. Desafectarlo sería lo más simple, ¿no? Porque, ¿qué decimos como desafectar? ¿Se acuerdan lo que expliqué la semana pasada? Era si uno tenía, qué sé yo, 1 metro y le faltaban los primeros 10 centímetros y ya sabía que le faltaban los 10 centímetros, simplemente a cada medida que tomara con ese metro le sumaba 10 centímetros. Acá, o si tenemos la aguja torcida, tratamos de enderezarla. Bueno, acá, si nosotros pudiéramos calcular cuánto es el error, lo podríamos corregir a partir de los valores de resistencia. Cuando hagan el primer laboratorio, y bueno, lo vamos a ver antes también cuando expliquemos el gabinete, van a ver que hay casos en que esa corrección matemática no se puede hacer. Entonces, no está bien, o sea, no se puede hacer, que sí que no se podría corregir este error de inserción matemáticamente, ¿no? Con números. Pero no está bien hacer la medición y seguir incluyéndolo, ¿no? Porque la idea es tratar de que no medir más allá del error instrumental. Entonces otra opción es cambiar de método. Entonces lo que vamos a ver ahora es un método de medida que se llama método de oposición y tiene como objetivo eliminar el error sistemático de inserción, ¿sí? Este es uno de los posibles circuitos. Hay varios circuitos de oposición, pero presten atención a la idea del método de oposición y después van a ver que todos los circuitos son en el fondo muy parecidos o casi iguales. La idea entonces es
evitar el error insistemático, o sea, evitar que la fuente se cargue cuando conecto el voltímetro, que eso es lo que me genera el error de inserción, ¿no? Al cargarse la fuente, yo tengo una circulación de corriente en esta malla y la tensión UX ya no está más entre AB, que es lo que yo mido. Entonces, fíjense cómo es la idea de este método de oposición. Yo acá tengo este circuito. Obviamente, fíjense que los circuitos están todos dibujados con una fuente y una resistencia, pensando en un esquema Thevenin, ¿no? Esto puede ser una cosa más compleja. Yo acá, siempre que sea lineal, yo lo he simplificado a su modelo Thevenin serie. O sea, tengo la fuente de Thevenin y la resistencia interna que representa la resistencia de Thevenin. Estos son los bornes AB que tengo en el circuito de medir, o sea que toda esta parte de acá es lo que estoy midiendo. Y yo me armo este circuito auxiliar para aplicar el método de oposición. Entonces, la idea del método de oposición es generar una tensión opuesta, de ahí el nombre, a la que yo quiero medir, de modo tal que yo pueda medir en vacío. Entonces, fíjense, yo acá tengo todo esto que en el fondo es una especie de fuente auxiliar, con dos resistencias que puedo variar, y yo logro hacer circular por esta malla una corriente tal que me dé una caída de tensión sobre R2 igual a la que hay entre A y B. Y uso, igual que en el caso del puente de Wheatstone, lo detecto eso con un instrumento usado como detector. Este instrumento no va a medir. Este instrumento yo voy a querer que marque cero, para lo cual yo voy a ir a través del movimiento de las resistencias R1 y R2, ir variando la tensión entre este punto y este, hasta que el detector marque 0. Cuando el detector me marcó 0, yo voy a tener que la tensión entre A y B, va a ser la que cae en R2. Entonces yo puedo escribir la tensión que estoy buscando, UX, como I por R2. ¿Se entiende? Fíjense que en el momento que yo mido, mi detector marca 0, con lo cual no hay corriente por esta rama. O sea que la fuente está en vacío. Yo ahí estoy midiendo, pero no estoy cargando el circuito. Quiere decir que eliminé así con el circuito este auxiliar el error de inserción que causaba el voltímetro en medición directa. Ya les dije, esto se puede hacer de otras maneras. Esta es una forma, por ahí la más gráfica, para explicarlo. Suponiendo que medimos así, el error en UX, ahí, bueno, nuevamente aplico propagación. Ya vimos que la propagación en el producto era de la suma de errores relativos, con lo cual el error en mi medición en X va a ser el error en la corriente, en I, el error en R2, en R, y acá, bueno, acá se aparece un término nuevo, que esto lo vamos a ver un poco más en detalle, que llamamos error de insensibilidad. ¿Y a qué hace referencia este error de insensibilidad? Hace referencia a que cuando el detector marca 0, en realidad todos los detectores van a tener un límite. Supongamos que esto puede detectar tensión, entonces supongamos que detecta corriente. Va a haber, y marca 0, siempre va a haber una corriente más chiquita que la que puede medir, que va a seguir circulando o que el aparato marque 0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este punto A y este punto que no tiene nombre, pero que es la unión entre R1 y R2, pese a que el detector marcó 0, no están exactamente al mismo potencial. Entonces, eso me va a generar un error a mi medición, que es lo que yo llamo error de insensibilidad, que se agrega a este método. Obviamente, la idea de un método como este es que el error de insensibilidad, por ejemplo, en R2, se traten de hacer despreciable y me quede solamente el error instrumental en la medición de corriente, que es clase 0,5, ¿no? Así, sin hacer mucha cuenta, un instrumento clase 0,5, en el mejor de los casos va a medir el 0,5%. Entonces yo,
consigo resistencias R2 que sean al 0,05%, con lo cual ya este error sería despreciable. Y me aseguro que mi error de insensibilidad sea también despreciable frente al error de corriente, con lo cual yo podría hacer la medición de la tensión X con solamente el error del instrumento que usé. ¿Sí? Esta es la idea, obviamente, del método de oposición. Para eso habría que ver cómo calculamos este error de insensibilidad. Entonces vamos a pasar a eso, a ver cómo se calcula el error de insensibilidad. Para ello, y para simplificar, yo voy a sacar mi detector y voy a hacer el equivalente que aparece entre A, toda esta vuelta, entre A y este otro punto que está aquí, entre los bornes del detector. Fíjense que este circuito equivalente va a ser, por un lado, si yo anulo las fuentes para sacar la resistencia de Thevenin, pongo esta fuente en corto, entonces me queda por esta rama RI. Y por este lado, pongo esta fuente en corto, entonces me va a quedar R2 en paralelo con R1 más RS. ¿Sí? O sea que son todas resistencias conocidas. Bueno, RI por ahí no la conocemos, tendríamos que ver si está este dato, pero bueno, son resistencias que podríamos calcular. Por otro lado, cuando saco el detector, la tensión de Thevenin que me queda, que es la tensión que veo entre A y este punto, en borne del detector, va a ser justamente la tensión que yo quiero que sea cero, porque justamente yo lo que quiero es que sea cero mi tensión en borne del detector. Entonces pasamos a mi esquema Thevenin, que sería de la siguiente manera. Acá tengo, ya conecté mi detector, tengo, esta RE es la resistencia equivalente de la parte del paralelo de la resistencia, en realidad se podría tranquilamente sumar a RI. Y tengo mi detector que me va a marcar, fíjense que el detector no mide, simplemente por eso lo ponemos delta, porque es lo que detecta son pequeñas variaciones de corriente. Nosotros queremos que sea cero la corriente y lo que nos interesa es cuánto es capaz de detectar. Y esta delta UX, que sería la tensión equivalente de este circuito de Thevenin, es lo que nosotros queremos que valga cero. ¿Sí? Queremos que esto sea lo más chico posible. Entonces escribimos la ecuación de la malla, la tensión esta, fíjense que por esta malla va a ser delta I por la suma de todas las resistencias. RI, la R detector, más RE. Y acá viene la condición. Cuando la delta I sea lo más chico que yo pueda detectar, esto se llama la resolución de este aparato, de este detector, la resolución, que es lo más chico que yo puedo detectar. Entonces, el delta UX, que es la tensión equivalente entre bordes del detector, va a ser la más chica que yo puedo detectar, puedo medir. Le pusimos la I porque esa va a ser la diferencia de tensión de insensibilidad. ¿Se entiende? Que va a ser la resolución del detector por la suma de todas las resistencias que aparecieron en el circuito. Y el error de sensibilidad en porcentual es, bueno, esto dividido el UX que yo estoy midiendo. Siempre para pasar de absoluto, que sería esta fórmula, a relativo, divido por el valor medido, por el valor que yo considero como referencia. Entonces, esto recuérdenlo, van a ver que cuando hagan los problemas, van a ver distintas versiones del método de oposición. Esta es una, pero también puedo tener una versión simplemente poniendo acá una fuente auxiliar variable, no todo este lío de resistencia, y un voltímetro. Bueno, hay varios modelos de método de oposición. Siempre entonces la idea, y obviamente como hay varias formas circuitales de armar el método de oposición, también va a haber, son todas parecidas, ¿no? Pero va a haber distintas opciones para sacar el error de sensibilidad. Siempre para proponer el cálculo del error de sensibilidad, entonces yo saco mi detector, armo mi circuito equivalente y busco la relación entre la tensión equivalente de mi circuito equivalente, que es lo que yo quiero que valga cero, con la resolución de mi detector. ¿Sí? Entonces,
este error de insensibilidad se aplica a todos los métodos en los que yo parto de un 0 para tomar la lectura. Cuando vimos al principio de la clase puente de Wheaton, ahí también en el puente, en las diagonales del puente, yo ponía un detector y quería que marque 0. Bueno, el puente de Wheaton también, esa fórmula de x igual a R1 sobre R2 más R3, y que yo dije que se propagaba como la suma de las tres resistencias, del error relativo de las tres resistencias, a eso también hay que agregarle que cuando el detector marca 0, estamos en un caso muy parecido a esto, el detector marca 0, pero igual la tensión entre los bordes siempre queda una parte que nosotros no podemos ver. Entonces, en el puente de Wheaton también hay una fórmula de error de insensibilidad que hay que asegurarse que sea despreciable. Y otro método que se usa mucho es el voltímetro diferencial. ¿Me va siguiendo hasta ahora, no? ¿Alguno que conteste algo? Yo tengo una duda, profe. Dígame la duda. Ahí, cuando vos decís que el detector dijiste en un principio que no mide, ¿no? El detector marca 0, no mide. No mide en el sentido de lo que, como mediría un voltímetro, ¿no? Que, por ejemplo, te da 25 volt, o un amperímetro que da 35 amperes. Pero entonces vos esa resolución del aparato, ¿cómo la ves? ¿Tirás corriente para un lado y para el otro y ves la diferencia del No, amperímetro? lo ves, por ejemplo, cuánto es lo mínimo que puede detectar. No mide en el sentido que no está como calibrado. ¿Se Claro, entiende? pero digo, Pero sí, en definitiva vas a poder sacar, qué sé yo, que lo mínimo que puede detectar es un cuarto de división y que eso representa un microampere. Entonces sí, eso va a ser tu resolución del detector, un microampere. Lo mínimo, menos de un microampere la aguja no se mueve, no la ves mover. claro, bien, no era esa la duda. ¿Se entiende? No mide en el sentido que ese microampere podría incluso no ser ampere, sino ser solamente que lo que se usa en muchos detectores que eran simplemente divisiones, o sea, un décimo de división. Entonces vos ya sabés, no necesitas calibrarlo en corriente. Vos cuando no se movió ninguna división ya sabés cuánto es lo que está pasando, o lo máximo que puede pasar. ¿Se entiende? Bien. Bien. Profe, una consulta. Sí, pregunte. ¿Va a explicar el método del voltímetro diferencial? Estoy en eso, sí. Ahí arrancamos con voltímetro Gracias. diferencial. El método de voltímetro diferencial se usa para ver la diferencia de tensión que hay en borde de una fuente entre vacío y carga, ¿sí? Que de alguna manera estaría midiendo la tensión que cae en la resistencia interna, siempre hablando de un circuito equivalente representado con este esquema Thevenin, ¿no? Pero la idea es ver qué diferencia, qué caída de tensión aparece sobre esta resistencia cuando yo cargo a esta fuente, ¿sí? Que en el fondo puede servir también para medir el valor de esta resistencia. Si yo sé la corriente, saco cuánto vale la resistencia. O sea que o mido el delta U, como está planteado en esta filmina, o también si yo conozco el delta U, que va a estar obviamente relacionado con la corriente que le estoy sacando a la fuente, puedo sacar el delta U, la corriente, saco la resistencia equivalente serie de mi fuente. ¿Cómo lo podría hacer? Fíjense, una forma por ahí la más directa, la que se le puede ocurrir es, bien, preparo la carga, dejo la llave abierta y mido mi UM1, que sería la tensión de la fuente en vacío. Después cierro la llave y vuelvo a tomar una segunda lectura con la llave cerrada. Entonces, obviamente, medido 2 va a ser un poquitito más chica que un medido 1. Si yo hago la diferencia, saco el delta U buscado. Pero bueno, está claro que eso es una fuente y que no hay una diferencia muy grande entre vacío y carga, ¿no? Porque la idea es que las resistencias internas sean chicas. Con lo cual, un medido 1 y un medido 2 van a ser muy parecidos. Yo puedo sacar el valor de resistencia, pero ¿se acuerdan cuando hicimos el cociente con resistencia en la clase anterior? Al ser parecidos, el delta U que mido es chico y los errores acá en valor absoluto se suman, porque siempre busco el caso más desfavorable, con lo cual el error relativo se incrementa a límites que pueden ser muy grandes. Entonces, este método de hacer dos lecturas y restar
por lo general, 99% de los casos, conduce a un error relativo muy alto que invalida la medición. Entonces, con el objetivo de salvar este punto, aparece el método de voltímetro diferencial. Para hacer ese método, esto es bastante parecido a oposición. Necesitamos una fuente auxiliar conectada de modo tal que se pueda oponer a la tensión de salida que estoy generando con mi fuente, la fuente que quiero medir. Fíjense lo que le decía de el circuito cuando presenté oposición, que tenía el divisor resistivo y todo lo demás. Bueno, acá está reducido a una fuente variable. Y acá, digamos, acá adentro podría estar esa fuente con los dos resistores o ser simplemente una fuente con variable electrónica. Entonces yo conecto la fuente auxiliar de esa manera, conecto mi voltímetro y aplico el método de voltímetro diferencial en 2 pasos. Presten atención, el primer paso tengo la llave abierta, o sea que acá tengo la tensión de vacío de la fuente, no está circulando nada por RI. Bueno, en realidad no está circulando, no, dependerá del valor de la tensión. La idea es que la tensión auxiliar arranquemos con un valor parecido al U que quiero medir y lo vaya regulando hasta que este voltímetro marque 0. Digamos que en este primer paso mi voltímetro está funcionando como un detector de 0. Yo tendré que elegir cuál es el alcance que me conviene usar, pero en principio yo tengo el voltímetro en el primer ajuste como detector de 0. Una vez que logré esto, 0 con la llave abierta, cierro la llave. En el momento que cierro la llave, la tensión en este punto cae porque entra a circular esto. Yo debería ver, por ejemplo, eso depende ya de la naturaleza del problema, pero una opción lógica es regular o poner acá una resistencia de carga que me asegure, por ejemplo, la corriente nominal de la fuente. Entonces la cargo a la fuente con mi corriente nominal, esa tensión cae, y fíjense ustedes que si yo esto lo hago seguido al ajuste de 0, en una medida consecutiva, y la fuente auxiliar tiene una adecuada estabilidad, ¿no? Que su valor varía, se mantiene constante al valor que ajusté. En el momento que cierro la llave, este punto cae, y ahora mi voltímetro mide entre este punto y directamente la tensión que tengo acá, que es la tensión en el delta U que está cayendo en la resistencia interna. Entonces yo puedo elegir acá un alcance adecuado a esa caída de tensión. Por ejemplo, supongamos que esta fuente es de 12 volt, y la corriente nominal es 2 amperes, y el fabricante me dice que cuando circula a 2 amperes no cae más de 1 milivolt. Entonces yo, con una fuente auxiliar que obviamente tiene que estar rondando los 12 volt, en el primer ajuste equilibrio y marco 0 con el voltímetro, después conecto la llave, la tensión cae esos milivolts y con el voltímetro yo lo puedo medir, con un alcance adecuado para medir milivolts. Entonces, este va a ser el método de voltímetro diferencial. Y acá vamos a tener nuevamente, observen que también tiene un componente de método de 0. O sea que yo voy a tener, por un lado, el error del voltímetro cuando mide los 2 o 3 milivolts, que es la caída que estoy buscando. Pero en el paso previo, en 1, yo voy a estar usando el voltímetro como detector. O sea que ahí mi voltímetro va a ser responsable de un error de insensibilidad. Yo tendré que ver en qué alcance lo pongo cuando regulo el 0 y ver qué error de insensibilidad me da en ese alcance. De la misma manera que calculé el error de insensibilidad en el método de oposición. ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta, profe. Pregunte. Al voltímetro siempre están midiendo en volts, ¿no? Claro, sí. Nunca se cambia. Y se puede cambiar de alcance porque tenemos 2 opciones. Cuando estoy como detector de 0, por ahí me hace falta que mida un alcance muy chiquitito. Después cuando mide la tensión, acá la idea es que buscar su resolución y yo cambiando el alcance puedo tener distintas resoluciones. Y después cuando mido tengo que tener un alcance adecuado a la caída que quiero medir acá, que tiene que ser esta. No sé, pongamos un ejemplo que quizás no se dé nunca, pero supóngase que la caída acá fuera 2 volt.
que por ahí es muy grande. Pero bueno, cuando mida en la etapa 2, el voltímetro va a medir esos 2 volts. O sea que tiene un alcance para 2 volts. Quizás cuando estuvo regulando el cero lo puse en un alcance más chico, ¿sí? Pero siempre mido tensión. Claro, esa era la pregunta. Bueno, como le decía, esto me olvidé de proyectarlo, el error entonces al medir este delta U va a ser el error del instrumento más el error de insensibilidad que, bueno, se calcula en forma análoga a cuando vimos el método de oposición. Bueno, vamos a pasar a otro método. Este método también es muy usado, muy usado, y para medir resistencia. Se llama el método de voltímetro y amperímetro. Y bueno, obviamente es bastante obvio, ¿no? Cuando se trata de a una resistencia aplicarle una tensión y una corriente, medir ambos parámetros y sacar el valor por la ley de Ohm. Tenemos dos opciones. Esta conexión que se llama conexión corta. Fíjense que está el voltímetro directamente en bornes de la resistencia que yo quiero medir. Se llama corta, es nada más que por una analogía al circuito que uno dibuja, que queda el voltímetro más cerca de la resistencia. La otra se va a llamar conexión larga y el voltímetro me va a quedar más separado de la resistencia. Es una analogía media extraña, pero de ahí sale el nombre. Entonces, en esta conexión corta, siempre la idea es calcular X, que es mi resistencia incógnita, a partir de la ley de Ohm, o sea, a partir de su tensión en bornes y la corriente que está circulando. Esa es la idea del método de voltímetro y amperímetro, y si aplicamos propagación a este cociente, como ya vimos, es la suma de errores relativos, con lo cual uno espera tener un error que es el error en la tensión más el error en la corriente. No es un método de los más exactos, porque es de doble deflexión. Es una medida indirecta de doble deflexión, o sea que tiene componentes de los dos instrumentos. Pero bueno, hoy día los instrumentos digitales son bastante exactos, con lo cual se pueden lograr buenas exactitudes midiendo con voltímetro y amperímetro. La cuestión es que, nuevamente, cuando hay instrumentos conectados al circuito, aparece lo que llamamos un error de inserción, porque alguno ambos instrumentos tienen resistencias, entonces al conectarlos alteran la naturaleza del circuito. En este caso es por ahí un poco más sofisticado que cuando vimos directamente el error de inserción en una fuente, pero fíjense que acá, en esta configuración, la I que mide el amperímetro no es la misma que está pasando por la resistencia que quiero medir. El instrumento mide la corriente que pasa por X más la corriente que pasa por el voltímetro. O sea que el instrumento del amperímetro estaría midiendo de más, porque esta corriente no debería medirla. Pero bueno, el circuito requiere el voltímetro conectado ahí, necesita alimentación, o sea que la corriente la necesita, o sea que es inevitable. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, como esto es un error, fíjense nuevamente, este error, estos dos errores, la suma de los errores son instrumentales fortuitos, irreductibles, lo vamos a tener siempre. Pero yo puedo desafectarlo, porque lo que puedo hacer es calcular qué corriente, cuánto vale IB y restársela de mi resultado. ¿Sí? Que es lo que se hace acá. Entonces, en realidad, X, corrigiendo ese error de inserción, yo voy a decir que es UX, fíjense que lo que mide el voltímetro es lo que quiero medir, que es la tensión en bornes de la resistencia. Y la corriente que pasa por la resistencia, que es la que me interesa medir, en realidad es la que mido menos la del voltímetro, entonces la resto. Y la que tiene el voltímetro, bueno, es fácil calcularla porque es la tensión que estoy midiendo, un medido, sobre la resistencia del voltímetro, que también es un dato. ¿Se entiende? Entonces hay que corregir, digamos, el error sistemático. Claro, cuando esto también presten atención porque es algo que cada vez que corrigen el error sistemático
introducen alguna fórmula que modifica la propagación que hacen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, volver un poquito para atrás? Esto es muy simple, pero van a ver que aparece mucho y muchas veces se confunden con esto. La fórmula que yo había pensado originalmente, sin considerar ese error de inserción, era U sobre I. Entonces la propagación me daba la suma de los errores relativos de la tensión y corriente. O sea, estoy propagando un cociente, la suma de los relativos. ¿Está bien? Ahora hice la corrección y ya la fórmula cambió. Entonces tengo que aplicar propagación a esta nueva fórmula. Y la propagación va a ser distinta. Bueno, esto se lo dejo como tarea. Tendrían que hacer la propagación de esta fórmula, o sea, la derivada de x respecto de un medido. Fíjense que no es tan simple porque tenemos un medido en los dos térmicos. Por delta un medido, o por el error un medido, más la derivada de x respecto de y medido. Esta está solamente acá, y medido, por el error y medido. Si la hacemos más simple, suponemos que la resistencia del voltímetro la conocemos sin error, como para hacerlo más simple. Bueno, el resultado de esta propagación me da esta ecuación que está acá, que es parecida a lo que teníamos. Fíjense que siempre que tenemos el error en U más el error en I, pero está multiplicada por un factor que, suponiendo que X sobre RB sea parecido a 1 o no despreciable frente a 1, sumado al 1 me da un número mayor que 1 que me incrementa la suma de los errores fortuitos. ¿Sí? O sea que esto es una cuestión, lo voy a remarcar, y es importante que lo entiendan bien. El error de inserción, que sería esta corriente que está circulando por el voltímetro y que yo estoy midiendo y que la tengo que descontar para corregirlo, lo corrijo fácilmente, los descuento. Pero pese a que lo descuento, en la propagación me aparece un término nuevo que me puede llegar a empeorar la medición. O sea, supónganse que yo estoy midiendo, esto sería un caso que enseguida van a ver que no se va a dar nunca, pero supónganse que mi X que estoy midiendo fuera el doble de RB. O sea, que RB 10 megón y que estuviera midiendo una que vale 20 megón. Entonces, este término es 2, ¿no? Más 1, 3. Entonces, tengo 3 veces el error que yo pensaba tener. ¿Sí? Entonces, pese a que lo corregí, igual la medición se me complicó. Yo voy a tratar de que este cociente nunca sea comparable con 1. Pero en principio podría ser porque si yo no tengo cuidado, yo puedo corregir el error de inserción, pero pese a que lo corrijo, mi propagación me genera esta ecuación que, si X es mayor que RB, me empeora el error que yo quería tener. Bueno, les dije que había dos formas de conectar. La segunda es la conexión larga, que es totalmente análoga. Fíjense que yo ahora tengo mi amperímetro que mide la corriente verdadera. Fíjense que acá no hay nada, esto está en serio, o sea que la I medida es la IX, pero la tensión que mide mi voltímetro ya no es la verdadera que yo quería medir porque voy a tener entre medio el amperímetro. Nuevamente tenemos un caso exactamente igual que el anterior. A causa de que el amperímetro no es perfecto y tiene una resistencia, me va a generar una caída de tensión, entonces la tensión que yo mido, U medida, va a ser la tensión que yo debería medir, UX, más la tensión del amperímetro que me va a generar este error de inserción. Nuevamente, error de inserción, lo corrijo. Acá está la fórmula corregida. Yo lo que quiero es conseguir el cociente entre UX e IX, y X es I medido, pero UX va a ser U medido menos la caída de tensión sobre el amperímetro, que es I medido por la resistencia amperométrica. Y nuevamente, al aplicar esta corrección de mi error sistemático y propagar, vuelvo a tener, esto también lo tienen que hacer ustedes, no lo crean, sino más, traten de deducir esta expresión haciendo la derivada de esto respecto de I medido por el error en I medido, más la derivada de esta expresión respecto de U medido por el error en U medido. De vuelta, consideramos que RA no tiene error. Entonces,
Fíjese nuevamente la fórmula que me aparece. Si RA empieza a ser comparable con X, RA comparable con X, esto tiende a 1, más 1 me da 2, y yo empeoro mi medición, me la duplico de mal. ¿Sí? Ya fíjense, vuelvo un cachito para atrás. Fíjense que en la conexión corta, volví a la conexión corta, se dan cuenta, ¿no? En la conexión corta, para que este término no me moleste, yo voy a tratar de que X sea más chica que RB. O sea, comparado con RB, la resistencia que mido tiene que ser más chica, suficientemente más chica, cosa que no pese frente a 1. Entonces, en la conexión corta va a ser generalmente útil para resistencias chicas con respecto a RB. Mientras que en la conexión larga tengo la cuestión al revés. Acá voy a tener que, me conviene que X sea grande con respecto a RA. Si X es grande con respecto a RA, esto va a pesar poco y yo voy a seguir midiendo con el error en U más el error en I. O sea que esto que está entre paréntesis va a valer 1. Entonces, la idea de elección del método, que sería la forma que tengo yo para fácilmente saber cuál de las dos conexiones hago, yo trato de igualar estos dos términos y buscar lo que se llama la resistencia crítica, que es la que sale a partir de igualar estas dos expresiones y despejar X. Si la resistencia que yo mido es más chica que la crítica, con la conexión corta me voy a asegurar que este término es despreciable frente a 1. Y la inversa, si la resistencia que yo mido es más grande que la crítica, con la conexión larga, RA sobre X, como X es grande con respecto a RA, yo me voy a asegurar que este término no pese y mida con el error de los dos instrumentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto igual, esta resistencia crítica y este método para elegir cuál conexión voy a usar es muy relativo, ¿no? Lo importante es que cuando yo arme mi circuito, verifique que si estoy en conexión corta, X sobre RB, o si estoy en conexión larga, RA sobre X, sean despreciables frente a 1, cosa de no amplificar los errores instrumentales y medir con el error en U más el error en I, y que esto valga a 1. ¿Se entiende? Puede ser que con la resistencia crítica me dé una u otra, más con las... antes esto era mucho más justamente crítico, porque los instrumentos analógicos tenían, por un lado, resistencias que podían no ser tan chicas, y los voltímetros, resistencias que no eran tan grandes. Entonces, el tema era de mucho cuidado, por eso era muy importante decidir bien. Hoy día los amperímetros suelen tener resistencias chicas, puede ser que no, pero suelen tener chicas, y seguro que sí los voltímetros tienen resistencias muy grandes, con lo cual ya no es tan importante, pero sí siempre deben verificar, si ustedes arman el circuito que armen y este término no es despreciable o este no es despreciable, están mal, porque la idea es medir con el error en U más el error en I. Algunas cuestiones que están acá sobre este método. La clase que viene van a ver unas resistencias que se llaman resistencia de valores extremos. ¿Por qué? ¿Qué es esto de valores extremos? Bueno, cuando las resistencias son muy grandes o muy chicas, son complicadas de medir. Muy grandes o muy grandes o muy chicas. Y les digo el porqué del problema. Imaginen una resistencia de, no sé, 5 gigaohms, muy grande. Y yo no la tengo en el aire, la tengo en un soporte, en algún lado, tiene 2 cables apoyados sobre una mesa. Entonces, la corriente que se va a derivar cuando la mida por la superficie de la resistencia
y va a ser comparable a la que pasa por adentro, porque también vamos a tener valores grandes. O sea que siempre la resistencia grande, por su soporte, va a tener en paralelo otra resistencia grande. Entonces hay que asegurarse muy bien la definición del valor, porque todo lo que la mantenga le va a aportar resistencia también grande. ¿Se entiende, no? Si yo tengo una resistencia de 10 ohm montada en una maderita, la resistencia superficial de la maderita seguro va a ser muchísimo más grande que 10 ohm, entonces en paralelo con 10 ohm no me va a afectar nada. Pero si la resistencia que yo tengo es de 100 megohm, en paralelo con una maderita, capaz que la superficie de la maderita me va a generar una corriente que es comparable a lo que pasa por lo que quiero venir. Eso se llama resistencias grandes, extremas. No importa si no lo entienden ahora, lo van a ver en la clase que viene. Y por el otro lado, si la resistencia es muy chiquita, miles de miliohms o menos, cuando también, cuando yo la conecte, los bornes de conexión también van a tener valores del miliohm. Entonces le voy a poner en serie valores equivalentes a la propia resistencia. Tampoco va a ser fácil medirla directamente. Entonces, bueno, hay métodos especiales para medir resistencias extremas en el valor grande y extremas de chiquitas, que lo van a ver la clase que viene. Entonces, el método de voltímetro y amperímetro permite utilizar las considerandos que se dan a resistencia de valores extremos, ¿sí? Que quizás no se puede hacer con otros instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, con algunos, los tester o multímetros también miden resistencia y algunos son muy exactos, pero si son resistencias chicas no va a ser fácil separar la parte de resistencia de contacto y capaz que no se puede aplicar. En cambio, con voltímetro y amperímetro lo podemos hacer. Otra cosa que es bastante importante es que permite efectuar mediciones en condiciones de servicio, lo que llamamos, que es a condiciones de tensión y corriente de la incógnita. ¿Qué sé yo? Ustedes tienen que medir la resistencia de un cable de cobre cuando está funcionando, supongamos un conductor de cobre de 30 milímetros de sección, cuando por él pasan 50 amperes. Si es de cobre, están mostrando esos 50 amperes, por ahí está caliente. Entonces, no es lo mismo medirlo con 1 ampere o con algunos miliamperes. En cambio, con el método de voltímetro-amperímetro, ustedes pueden ajustar la corriente al valor que va a tener la incógnita en el momento que está trabajando. Entonces, pueden hacer una medición real. Eso se llama medir en condiciones de servicio. Cuando estén en el laboratorio, si ya tienen la guía, ya la estuvieron mirando, ya está creo que disponible para bajarla, van a ver que una de las prácticas que van a hacer, que en realidad, bueno, ustedes lamentablemente no la van a hacer, sino que la van a ver, es la medición de la resistencia de una lamparita incandescente, como la lamparita de auto. La resistencia de la lamparita depende de la tensión y en realidad depende de su temperatura. Y no es lo mismo cuando la lamparita está prendida como está apagada. Bueno, si uno la quiere medir con un tester, con un ohmmetro, es muy difícil que la pueda prender, porque la lamparita requiere potencia, que no está pensado para eso. Entonces, con voltímetro y amperímetro, uno puede entregar la tensión y corriente de medición, la lamparita se prende y medir tensión y corriente con la lámpara funcionando, que es una cosa que no se puede hacer con otros métodos. Como contra, tiene que la exactitud depende de 2 indicaciones, o sea que no es un método, a pesar que hoy día los instrumentos son exactos, entonces sumar 2 indicaciones quizás no aporte tanto, pero bueno, no es uno de los métodos más exactos. Si uno busca una medida muy exacta, quizás el voltímetro y amperímetro no es lo adecuado. Vamos a hacer un ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta, pregunte. Si no, hacemos este ejemplo. No preguntas. Bueno. Tengo algo en el chat, a ver que voy a mirar. Lo que pasa es que... está bien. Seguimos. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver una resistencia de 10 ohm y 0,75 amperes de corriente admisible, empleando voltímetro amperímetro. Acá hay un concepto. Yo armo voltímetro y amperímetro y ¿qué corriente le hago circular? Hay que tener cuidado porque, digamos, siempre que uno hace una medición tiene que tener presente qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir y en qué condiciones. Si la resistencia es de 10 ohm y soporta hasta 0,75 amperes, quizás yo lo pueda medir a menos corriente, capaz que es más fácil. Lo que hay que ver es si este valor de 10 ohm es lineal con la corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque por ahí vale 10 ohm,
con corrientes del orden de 0,75 por una cuestión térmica. Entonces, bueno, siempre hay que preguntar y preguntarse los parámetros asociados a la medición que uno va a hacer para medir bien. Y dispongo de estos elementos. Tengo un amperímetro, clase 0,5, alcanza 1 amper, 100 divisiones, que tiene una resistencia amperométrica de 0,2 ohm. Tengo una fuente de tensión una fuente de continua variable, que me va a permitir ajustar la tensión. Y para medir tensión voy a medir con un voltímetro digital, 3,5 dígitos, con todos estos alcances, 1000 volt, hasta 1000 volt, 10 megohm, y con esta fórmula de error. ¿Sí? Esto ya lo han visto, ¿no? En el caso del amperímetro, que es analógico, ven que dice 100 divisiones, es analógico, clase 0,5 me permite, es una forma estandarizada de expresar qué error voy a tener cuando hago una medición. En el caso de los instrumentos digitales, la estandarización del error está basada en esta otra expresión que tiene en cuenta un error porcentual más un error relativo a los dígitos que tenga. ¿Sí? Son dos formas de darme indirectamente el error que voy a tener cuando mida. Lo primero que me pregunto es, bueno, voy a usar voltímetro, amperímetro. ¿Qué conexión prefiero? ¿Corta o larga? Entonces, bueno, uno podría hacer directamente X, que habría que sacarlo, ¿no? Cuando vale 10 ohm sobre 10 megohm me va a dar este valor. Fíjense que si yo hago 10 ohm sobre 10 megohm, me da despreciable frente a 1, ya uno la podría hacer. Y también podría comparar 0,2 sobre 10, a ver qué me da. Pero bueno, en principio vamos a aplicar el método más lineal, que es analizar la resistencia crítica. La resistencia crítica entonces es la raíz cuadrada del producto de las dos resistencias, 10 megohm y 0,2 ohm. Eso me da 1000 ohm. Con lo cual, siendo X 10, es más chica que la crítica, según este método, con conexión corta no voy a tener ningún problema. Y voy a hacer despreciable el término que me queda X sobre RB. Lo que está acá en verde es lo que yo le estaba diciendo. Si yo el término X sobre RB, o sea, 10 ohm sobre 10 megohm es despreciable frente a 1 y no implica un incremento en la propagación del error, si yo usara la conexión larga, fíjense que también me queda 0,2 sobre 10, que también es despreciable frente a 1. O sea que en este caso es indistinto cualquiera de las dos conexiones. Pero bueno, vamos a seguir con la conexión corta. Entonces el circuito que yo armo es el siguiente. ¿Sí? La corriente, voy a medir a la corriente nominal de la incógnita, que era 0,75 amperes, y entonces un medido va a ser I por R, 0,75 por 10, me da 7,5 volt, que es lo que voy a tener acá, o sea que mi fuente la voy a tener que ir regulando. Esta fuente que está puesta acá como fija tendría que poderse regular, o si no, intercalarle acá un resistor variable, cosa de que yo pueda regular la tensión hasta lograr que IX sea los 0,75 amperes, o que un medido sea 7,5 volts. O sea, la fuente tiene que ser un poquito más grande. Y como X sobre RB es despreciable, la propagación de errores me va a quedar simplemente la suma de los errores fortuitos de las dos lecturas, que es lo que paso a calcular ahora. ¿Sí? Entonces, el error en U es 0,1% de U medido, que es este término, más, acá esto no sé si lo tienen bien claro, siempre es confuso, o se suelen confundir cómo se expresa la fórmula de error. Vuelvo para atrás. Vuelvo a los datos del instrumento. Acá. Acá. Fíjense la fórmula de alrededor. 0,1 de un medido. Un medido dijimos que va a ser 7,5 volt. Más dos dígitos. ¿Cómo se entienden estos dos dígitos? Bueno, para entender estos dos dígitos hay que
ver en qué alcance pongo el instrumento. El instrumento es de 3,5 dígitos, o sea que tiene un 1 seguido de 3 nueves. Yo lo voy a usar para medir 7,5 volt, lo tendré que poner en el alcance de 20 volt. ¿Entiende? 20 volt, la indicación máxima va a ser 19,99. O sea que mi último dígito es 0,01, que es el que está puesto aquí. Ese es el sentido que tiene este último dígito. Entonces, bueno, hacemos esta cuenta, esto da más o menos 0,028 volt. ¿Se acuerdan que el error absoluto lo expresábamos con una sola cifra significativa? Así que si hubiera que acotar la tensión, esto sería 0,03, pero como esto lo vamos a usar para seguir calculando, mantenemos 0,28 y sacamos el error relativo. 0,028 dividido 7,5 por 10, 0,37%. Un dato práctico. Recuérdenlo muy bien. Cuando hablan de la fórmula de error, este porcentaje es el límite, porque no pueden medir con errores más chicos que este 0,1. ¿Se entiende? Y consecuentemente con eso, el error me dio 0,37%. Entonces, siempre que hagan la cuenta, cuando sacan un error con una lectura de un instrumento, verifiquen que ese número le dio más grande que el porcentaje este, que sería como el límite de la mejor medida. Nunca le puede dar menor que esto, ¿sí? Esto, verifíquenlo, muy común que en los parciales uno vea que, uy, se me confundió una cuenta, le puse un 0 más y le dio acá 0,037. No, ya eso no es error de cuenta. Si ustedes ven que este número es más chico que el que aparece en la fórmula, algo hicieron mal, porque este es el límite, no puede medir mejor que esto. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Bueno, seguimos. Me queda el amperímetro. Profe, disculpe. Sí. Hay una duda ahí en el chat. Querían que repitieran la parte del 0,01 por 2. 0,01 por 2, dale. Vuelvo para atrás hasta la fórmula del error. Acá está. Entonces, el error absoluto en tensión, esto es una definición no es una definición, perdón, una estandarización en la forma de expresar los errores. Los que fabrican instrumentos lo tienen que expresar con este formato. Y este formato entonces es una convención. Y se entiende así. Un porcentaje del valor medido, hasta ahí lo tenemos, más 2 dígitos que se entiende como 2 veces 2 o 3 o 4. Esto puede ser 1 también. 1, una cantidad n de los últimos dígitos. Entonces, para sacarlo hay que ver en qué alcance voy a usar el instrumento. Entonces, yo voy a medir 7, acuérdense que es 10 por 0,75, 7,5 volt. Mi voltímetro va a medir 7,5 volts. De los posibles alcances, yo tengo que elegir, siempre recuerden que esto da menor error cuando estoy más cerca del fondo de escala, elijo el alcance de 20 volts. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Se entiende, perfecto. En el alcance de 20 volts, el voltímetro de 3,5 dígitos va a marcar 19,99. Con lo cual, el último dígito que va a marcar va a ser 0,01. Entonces, esto que va acá es 2 veces eso último que va a marcar en el alcance correspondiente. O sea, lo último que va a marcar va a ser 0,01. Y por 2. Por 2 porque la fórmula dice 2. ¿Me siguen? Si no me siguen, no me siguen, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, Podría sí, repetir. Lo vamos a repetir. Esperen que a ver si puedo armar algo para escribir. Y le comparto otra vez. Aguanten un cachito, no se vayan, ¿eh? Ahí están viendo un Paint. A ver si puedo escribir acá. Sí.
voy a escribir. Bueno, entonces, el instrumento de 3,5 dígitos, ¿está bien? Eso se llama, esta es la presentación posible que tiene un instrumento de 3,5 dígitos. ¿La ven? 1999. Es una conversión también. Tiene 3 dígitos, 1, 2, 3, que pueden estar indicando 0, 1, 2, 3, hasta 9, y el primer dígito, que es el que se llama medio, solo marca 1 o no marca nada. Entonces, por ejemplo, si el instrumento este lo pongo en el alcance de 200 volts, el display va a marcar así y va a ponerme la coma acá. Entonces va a marcar, en realidad el alcance de 200 no va a medir nunca 200, lo máximo que va a ver es 199,9, pero bueno, en este alcance, por ejemplo, podía marcar, qué sé yo, 55,3 volts. ¿Cómo marca? 55,3. ¿Y cuánto es lo menos que puede marcar? Y lo menos que puede marcar va a ser 0,1. Eso es lo más chico que puede marcar en ese alcance. ¿Está bien? Si lo pongo en el alcance de 20, la coma va acá. Nunca va a marcar 20, va a marcar 19,99. ¿Qué sé yo? En ese alcance puedo marcar 12,33. O puedo marcar 1,22. Y lo mínimo que puede marcar es 0,01. Eso es lo más chico que puedo marcar. O 0. O si no, puedo marcar también 0,00. Pero lo mínimo que marca es 0,1. ¿Se entiende? Sí, se ve. Sí, sí. Entonces, nosotros para medir, nosotros estamos midiendo 7,5 volts. Eso es lo que queremos medir. Entonces, hay que buscar el alcance adecuado. Si lo ponemos en alcance de 2 volts, que sería lo máximo que mide es 1,999, no nos alcanza porque no va a llegar, se nos pasa. Entonces tenemos que ponerlo en el alcance que sigue, que es de 20, 19,99. Entonces, en ese alcance, cuando mida, va a medir 7,50, por ejemplo. Y lo mínimo que marca en ese alcance, que es lo que va en la fórmula del error, es 0,01. Esto es lo que va en la fórmula del error, que es lo mínimo que puede medir el instrumento. En realidad, esto multiplicado por el n, que puede ser 1 o 2, en nuestro caso era 2. ¿Se entiende? Y ese N viene dado por el fabricante. Ese N, claro, viene dado por el fabricante. Bien. ¿Sí? Vuelvo a la pantalla. Esperen que esto me cuesta. A ver si puedo volver. ¿Lo están viendo? ¿Volvimos? SN es ST2, que lo da el fabricante. Y esto es lo que sería lo mínimo que marca en el alcance que yo usé. Entonces, en ese caso, mi error me dio esto. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a calcular el error del amperímetro. Esperen que vuelvo para acá, así capaz que entienden un poco más lo que les decía, que el error que me da a mí en la cuenta siempre tiene que ser un poco más grande, o mucho, depende de cómo esté midiendo, más grande que este porcentaje P que aparece en la fórmula. Eso está claro, ¿no? Porque no puede darle más chico que esto. En la medida que midan, cuando ustedes midan valores más grandes, más cercanos al fondo de escala, este valor en términos relativos, fíjense que esto en términos relativos es esto dividido lo que mido, siempre va a pesar menos. Entonces yo voy a tender a este P, pero nunca menos. Fíjense que acá me da 0,37 y este P es 0,1. Si en algún problema o algo el número final del error le da más chico que este P, algo hicieron mal, porque no puede medir tan bien el instrumento. Es parecido a la clase. Entonces vamos acá. En el instrumento analógico, el error se especifica de otra manera. Se especifica a través de la clase, ¿sí? Que es el error absoluto máximo relativo al fondo de escala. Entonces yo a partir de la clase puedo sacar el error medido como el valor de clase por el valor fortuito que se llama, que es el alcance, dividido 100. O sea, acá es más simple la fórmula para sacar el error. Entonces es el error absoluto en ampere.
Y el error relativo lo obtengo dividiendo por el valor medido, ¿sí? Por 100. Nuevamente, acá, ojo, acá va lo mismo. El error en la medición concreta, que me dio 0,67, no puede ser más chico que el índice de clase. Porque el índice de clase es el error cuando mido a fondo de escala, que es el mejor caso. También eso revísenlo, porque si ustedes hacen un problema y este número le da más chico que el error de clase porque se equivocaba en la cuenta, no vale decir, me equivoqué en la cuenta, no. Ustedes tienen que hacer, cada vez que calculan un error, tienen que verificar que el número le dio más grande o a lo sumo igual. ¿Cuándo daría igual al índice de clase? En fondo de escala. Cuando estuvieran midiendo, cuando esto en vez de ser 0,75 fuera 1 ampere, que midieran a fondo de escala. Entonces, en ese caso, el error da la clase. Bien, ya tengo el error en I, el error en U, y calculo el error en X, la suma de los dos errores. Fíjense que entonces el factor de amplificación que iría acá no lo pongo porque al poner conexión corta y verificarlo previamente, el término X sobre RB me da despreciable frente a 1 y me quedó 1. Entonces acá saco el error en X, 1,04%. Observen también una cuestión que tiene que ver con cómo manejo cuando trabajo con errores límites. Yo mantuve, bueno, acá me dio una sola cifra significativa porque daba una sola, la siguiente 0, pero en la anterior mantuve 2 y operé con 2 cifras significativas. Incluso llegué a mi resultado relativo con 3 cifras. Eso está bien. Ahora saco el error absoluto para hacer el final, lo final que sería expresar el resultado correctamente acotado. Entonces, el error absoluto es el error fortuito por el valor medido dividido 100. Supongamos que midieron 10, ¿no? Eso tiene que hacer en la experiencia, ¿no? Esto es el valor aproximado, pero supongamos que acá no estamos armando el circuito y midiendo. Esto puede haber sido otra cosa. Pero saco el valor absoluto y fíjense que ahora sí, como esto lo voy a usar para acotar, lo expreso con una cifra significativa, como la que sigue al 1 es 0, redondeo, digamos, truncando, y me queda 0,1 ohm. Acá hay un error en la transparencia, esto tendría que tener acá arriba el más menos, que me faltó, más menos 0,1 ohm. Y finalmente acoto, suponiendo que el resultado de la medición fue 10, yo hago 10 más menos 0,1. ¿Está bien? Ese sería el resultado final de la medición. Me queda una cosa que también se confunden a veces, ¿no? Que es cómo saco el 10. Acá el 10 es el valor, como no estamos midiendo, no tenemos la indicación de los instrumentos, sino que estamos haciendo un problema. Este 10 es el valor aproximado, pero ojo, que ustedes usaron conexión corta. Entonces me voy a tomar la libertad de ir para atrás un montón. Esta es larga, esta es corta. El valor S10, ustedes lo tienen que sacar a partir de U medido y medido, fui para atrás. U medido y medido y menos U medido sobre RB. O sea, el hecho de que el factor X sobre RB sea despreciable frente a 1, X sobre RB sea despreciable. Que esto es despreciable porque ustedes esto le está dando 10 ohm sobre 10 megohm. Esto es despreciable, así que todo esto no lo van a poner más. Se quedan con EU más EI. Y aunque eso ya está, se sabe, igual tienen que aplicar esto. Cuando calculan X, tienen que hacer U medido menos I medido. Pasa que en este caso ustedes no tienen los valores medidos, están haciendo una cuenta como para armar el circuito. Ese sería el diseño del circuito de medición. Pero cuando hagan la medición y tomen el valor de I, la indicación del amperímetro y la indicación del voltímetro, tienen que sacar X con esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula corregida por el error de inserción. Eso no se olviden, porque muchas veces pasa que como que al dar este término despreciable, medio que asumen que es lo mismo esta expresión que hacer directamente U sobre I. Y no es lo mismo. A veces da, pero no siempre. O sea que
no se olviden de aplicar la fórmula verdadera, corregida, para el cálculo de la incógnita cuando ustedes están ya trabajando con la lectura de los instrumentos. Bueno, este es el problema y aquí hemos terminado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Soy todo oídos. Esto, esperen que voy a terminar de grabar, así grabamos hasta acá.